Ahora sí. Ya, ahora sí. Bienvenidos, amados hermanos. Estaba haciendo algunas mímicas para practicar lenguaje de señas. No. Le damos la bienvenida. Disculpen el gran atraso de estos minutos que pasaron, pero intentamos transmitir lo más pronto, lo más rápido posible, pero no nos resultaba y ahora, gracias al Señor, se logró. Así que, ahora sí. Yo les saludo en el amor del Señor, esperando que todos ustedes estén bien, que estén allí en sus casitas, listos, preparados para este segundo discipulado que estamos teniendo. Saludos a los hermanos que ya se han conectado, a la hermana Jocelyn, hermana Beni, hermano Santiago, la hermana Patti. Vamos a comenzar orando al Señor para que Él pueda ser el que guíe toda esta reunión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por que tú eres bueno, Señor, y gracias aún por todos estos inconvenientes que tuvimos antes de poder iniciar. En esta hora, Señor, queremos pedirte que por favor tú hables a través de mi vida, Señor, que tú uses mi vida para poder bendecir a tu iglesia, a tu pueblo, que tú puedas ser el que nos hable a cada uno de nosotros con tu palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que seamos descubiertos delante de ti, Señor, y no salgamos iguales después de haberla escuchado. Te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a aplicarla y que esto sea un tiempo provechoso y de mucho crecimiento espiritual para que haya abundante fruto a través de este discipulado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a iniciar adorando al Señor. Ya estamos preparando nuestros corazones, ¿cierto? Porque vamos a adorarle. Así que yo voy a poner esta alabanza y les invito allá en sus hogares que ustedes también puedan estar alabando junto conmigo al Señor. Esta canción dice: yo quiero conocer a Jesús, y ese es nuestro anhelo en esta hora, que nos presentamos delante del Señor. Señor, te queremos conocer, nuestro corazón anhela tu presencia y apartamos este tiempo para ti, Señor. Te anhelamos, Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi Decirle, me sacó del jardín y su humildad colocó el jardín en mí. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiese todo lo que tengo, Señor, a cambio de tu amor, yo fallaría. Y ahora cantamos que su amor no se compra ni se merece. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es por gracia. Es un regalo, de gracia se recibe. Ahora con todo nuestro corazón le decimos: Señor, no lo merecemos, pero es un regalo. Es un regalo. Y por gracia, Señor,
Jesús. Queremos conocer, Señor. Quiero conocer a Jesús. Señor, te queremos conocer. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Tú puedes pedírselo en esta hora con tus manos levantadas, Señor. Quiero conocerte. Aquí estoy, Señor, esperando de ti. Quiero encontrarme en ti, Señor. Quiero identificarme contigo, Señor. Con tus propias palabras puedes expresar tu amor a Jesús. Él viene cuando le adoramos. Jesús, Jesús. Te anhelamos, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así anhelamos, te deseamos, Señor. El deseado de nuestra alma. Ese eres tú. Jesús, te anhelamos, Señor. Queremos conocerte, Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cantamos con todas nuestras fuerzas, Yeshua, eres el amado. Tú eres a quien deseamos, Señor. A quien anhelamos en esta hora. Mi amado. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Yeah. Amén. El Señor es lo que necesitamos. El Señor es la razón por la que estamos aquí. Señor Jesús, hoy presentamos nuestros corazones delante de ti, Señor, porque queremos escucharte a ti contándonos tus verdades, Señor.
tu escritura, así como lo hacía, Señor, camino a Emaús con esos discípulos. Así hoy enséñanos, muéstranos, Señor, esos tesoros que tienes para nosotros en esta hora. Te rogamos, Espíritu Santo, háblanos y tráenos, Señor, a recuerdo todo lo que tú, Señor, has puesto allí, Señor, en tu palabra, en mi corazón para cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra ayuda, Señor, y tú nos ayudarás a comprender. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, iglesia, muy contenta, muy feliz de estar aquí. Les saludo a cada uno de ustedes de nuevo, a los que han podido sumarse en este ratito. Les damos una bienvenida. Contenta de los audios que he escuchado también durante la semana. Cada hermano estuvo animando y estimulando a la iglesia a evangelizar a través de estos pequeños audios. Y gracias al Señor porque están muy buenos. El Señor ha estado hablando de distintas maneras. Y bueno, aquí estamos separando este tiempo de discipulado justamente para eso, para poder aprender más, porque de lo recibido del Señor nosotros podemos dar, y si no recibimos, ¿cómo vamos a dar? Así que tú y yo estamos aquí por eso, por esa misma razón, porque necesitamos recibir palabra de Dios, porque necesitamos aprender del Señor. Entonces, vamos a continuar con nuestro segundo discipulado, que como mencionamos, es evangelismo en el Antiguo Testamento. Así que vamos a poner aquí en nuestra pantalla, que nos va a ayudar a guiarnos a través del texto que ustedes van a ver. Y allí dice evangelismo en el Antiguo Testamento, y esta vez añadí la fuente de donde nosotros estamos aprendiendo, que como le dijo la pastora hace ya 2 semanas atrás, es una enseñanza de un ramo, un curso en específico que llevamos con Adrián y con Cintia en el CET, en el Centro de Estudios Teológicos de la Universidad, y este ramo se llama Teología de la Evangelización. Entonces, nosotros vamos a ir aprendiendo ciertas cositas de ese ramo, porque ese ramo es bimestral, entonces es un poquito más largo, más prolongado, pero nosotros vamos a ver algunos puntos muy importantes sobre el evangelismo, que es muy importante que podamos aprender. Así que ya veo que están viendo e incluso pueden ver mi mouse. Perfecto. Vamos a avanzar. Evangelismo en el Antiguo Testamento. ¿De qué tratará? Espero que todos estén ahí anotando el título. Evangelismo en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar en este instante. Dice, grandes eventos en la historia del pueblo de Dios. Ya, antes de que podamos comprender esto que está aquí, me voy a detener un momento. Nosotros tenemos muchas formas de poder estudiar el Antiguo Testamento a los ojos del evangelismo, ver cómo la misión de Dios que fue encomendada a la iglesia, ¿cierto? Cuando en la gran comisión, que lo estudiamos en el anterior jueves, cómo esta misión de evangelizar, de hablar a los demás, de anunciar a Dios, esta misma misión también está presente en el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos estudiarlo de distintos puntos de vista, de distintas maneras de ver el Antiguo Testamento. Y yo en este momento, a partir de este curso, he podido aprender acerca de 3 que vamos a enseñarles en esta hora, que son 3 puntos de vista de cómo el evangelio, el evangelismo, cómo ocurría en el Antiguo Testamento, cómo se comprendía en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a comprender un poco mejor. Ahora les explico con el siguiente título. Dice, grandes eventos en la historia del pueblo de Dios. Una manera de poder ver cómo el evangelismo, porque no es como tal el evangelio, porque el evangelio habla de Jesús.
Y en el Antiguo Testamento todavía no estaba Jesús, entonces como su nacimiento, ¿cierto? Y que se ha anunciado. Entonces no podemos hablar como tal del Evangelio, pero sí podemos hablar de las buenas noticias, que son las que tratan de un Dios que nos ama, de un Dios que salva, de Jehová, de aquel Redentor que se anuncia mucho en el Antiguo Testamento. Entonces sí está esta idea de las buenas noticias, de eso nosotros podemos verlo en el Antiguo Testamento, y de hecho de allí nace, porque el Antiguo Testamento nos conduce hacia el Nuevo. Entonces es muy importante entender cómo es que el evangelismo estaba en el corazón de Dios desde un inicio. Y una forma de poder entender esto es viendo los grandes eventos en la historia del pueblo de Dios. O sea, es estudiar eventos históricos, acontecimientos, hechos que ocurrieron en medio del pueblo de Dios, es decir, en medio del pueblo de Israel. Cómo estos eventos hablan acerca del plan de Dios de salvar. ¿Sí? Y por eso es que aquí hay algunos eventos que ustedes pueden leer. Por ejemplo, el de la creación. La creación misma, como Dios es aquel que coloca el cielo y la tierra, y en su potestad Él tiene poder sobre la creación. Pero este evento, junto con el que viene a continuación muy seguido, que es el diluvio con Noé, son, por ejemplo, acontecimientos que marcaron la historia, que le dieron un inicio, pero también que manifestaron la voluntad de Dios. Por ejemplo, me voy a explicar un poco mejor. En el diluvio nosotros podemos ver que Dios estaba intentando proteger ese pueblo que Él esperaba que a partir de Él llegase el Mesías. Y quería resguardar un remanente, quizás eran muy poquitos porque era la familia de Noé la que estaba en el arca, pero Él quería resguardar ese pueblo. ¿Para qué? Para que se cumpliese la promesa de salvación en Jesús, ¿cierto? Porque Jesús viene de todo este linaje de Israel y de todo este inicio del Génesis. Entonces ya vemos cómo en Génesis el Señor estaba obrando con un plan mayor, con un plan superior que apuntaba a Jesús. También tenemos, por ejemplo, en el caso de Noé, de sus hijos, de uno de ellos viene la línea de los judíos, de los israelitas. No sé si se recuerdan cuáles son, cuáles eran uno de esos hijos de Noé, del cual viene toda esta línea de los israelitas. Yo sé que tenemos unos segundos de diferencia, pero por aquí respondieron Sem, ¿cierto? S-E-M, Sem. Y Sem, de hecho, semitas viene de la palabra Sem. Y el pueblo semita, o los que son de origen semita, son los judíos. Pero no solo los judíos, ¿quiénes más también son de la raíz o del origen semita? Aparte del pueblo judío, alguien que son como sus hermanos, como sus parientes. Claro, los árabes, los palestinos, a otros territorios también donde están también los israelitas, o sea, todos ellos vienen de esas raíces. Y ahí vemos cómo Dios empieza a obrar, empieza a separar un pueblo y constituye un plan específico. En la creación podemos ver cómo también está presente la Trinidad. Entonces, el llamado de Abraham también colocamos aquí como ejemplo. El traslado de José a Egipto, la liberación, aquí estoy leyendo, de Israel de Egipto, el paso del Mar Rojo, la construcción y la dedicación del templo, el exilio, el retorno a Palestina. Bueno, todo esto son algunos acontecimientos muy importantes que nosotros sí los estudiamos. Es importante aquí, amados hermanos, empezar a leer el Antiguo Testamento con esta nueva mirada, para que podamos ver cómo Dios estuvo siempre con un propósito divino, preocupado por la humanidad, que Israel no fuese exterminado, para que Dios pudiese llevar este propósito de salvación, este propósito redentor, y que a través de este pueblo que Él eligió, Él pueda revelar al mundo ese amor, Él pueda revelar al mundo esa gracia. Entonces, nosotros podemos ver cómo en toda la historia que pasó el pueblo de Israel, Dios estuvo ahí interviniendo.
el retorno de Palestina, por ejemplo, que se menciona aquí, que puede ser uno de los acontecimientos que quizás algunos no conozcan mucho, nos habla de un remanente que quedó, un resto del pueblo de Israel que quedó muy pequeño en número, pero que tuvo que iniciar de cero. Y ellos tuvieron que salir de este exilio de Babilonia, que sale aquí anteriormente al retorno a Palestina. Salieron del exilio y en este retorno a Palestina tuvieron que hacer un gran trabajo evangelístico. Y ellos estuvieron por muchos años intentando levantar nuevamente al pueblo de Israel para que se volviese al Señor. Lo más hermoso es que luego de todo este tiempo de bastante evangelismo, lo maravilloso es que el pueblo de Israel nunca más volvió a ir en pos de dioses ajenos, o sea, nunca más se volvió a la idolatría. Ellos desde ese momento fue tan bueno haber pasado por este exilio, fue de mucha bendición porque el pueblo de Israel entendió que ya nunca más debía postrarse a adorar a otro Dios que no fuera Jehová. Y hasta el día de hoy vemos cómo los israelitas ya mantienen su religión monoteísta y no han permitido que ni aún los entornos, ni aún el modernismo, ni en esta parte occidental pueda desfallecer la fe que ellos tienen en Jehová. Entonces, vemos que a través de estos acontecimientos, que los vamos a estudiar un poquito más adelante, por eso no voy a entrar en profundidad de cada uno, pero imagínense cómo, empecemos a reflexionar, cómo es que el Señor tenía un plan redentor en el llamado de Abraham, cómo es que el Señor tenía un plan de salvación salvífico en el traslado que hizo de José a Egipto, cómo es que la liberación de Israel de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la construcción, la dedicación del templo, cómo es que estos acontecimientos que quizás más de alguno ya ha leído, pero quizás no le da esa óptica de que Dios tenía un plan de salvación, un plan de buenas noticias. Y el siguiente punto que vamos a ver es la historia. Esta es otra perspectiva en la que podemos estudiar el Antiguo Testamento y ver cómo estaba este plan de salvación a través de la historia de la vida de sus personajes. Si nosotros nos ponemos a estudiar la vida de cada uno de los personajes que están en la Biblia, aquí pusimos algunos ejemplos en realidad, pero si nos pusiésemos a estudiarlo, veríamos cómo Dios también tenía un plan concreto con cada uno de ellos y no era por casualidad que los había llamado, ni por casualidad ellos aparecieron así en la Biblia. Por ejemplo, hablemos de Abraham, el primero que sale aquí en la lista, ¿cierto? Abraham dice que Dios lo llama para que forme una nación a través de su descendencia, a través de él mismo. Pero esta nación tenía un propósito en específico. Y nosotros podemos leerla. Vamos a leerla, Génesis 12. Génesis 12 del 1 al 3. Dice así, lo voy a leer en la versión que la mayoría ocupamos, Reina Valera, dice Génesis 12 del 1 al 3. Ahí espero que ustedes estén con sus Biblias también. Incluí algunos versículos y otros no, otros los voy a decir, pero aquí ustedes pueden también seguirme. Entonces Génesis 12 del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Aquí le hace este llamado divino a Abraham. El Señor le dice: ¿sabes, Abraham? Te voy a tomar y de ti voy a darte una nación grande, pero a partir de ti, de los descendientes de ti, yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. O sea, Dios tenía en sus planes el que el pueblo de Israel sea de bendición para todo el resto del mundo. ¿Y cómo podría ser que el pueblo de Israel sea de bendición para multitudes de personas si no es a través de este plan de salvación, de vida eterna?
Entonces, Israel, si bien fue el pueblo escogido por Dios, fue con un propósito, y eso lo leemos en estos versículos que acabamos de leer, Génesis 12 del 1 al 3, en el llamado de Abraham, desde un inicio, Dios separando un pueblo, ¿para qué? Para manifestarse como Dios, para manifestarse como un Dios que salva, como un Dios que restaura, como un Dios que sana, todas sus cualidades, para revelarla a la humanidad, pero lo hace a través de este pueblo, para enseñarle a vivir conforme a los caminos del Señor. Pero lamentablemente, a pesar de que había un propósito mayor para toda la humanidad a partir del pueblo de Israel, lamentablemente vemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, cuando llegó la época de los reyes, algunos reyes se portaron muy mal, ¿cierto? Los reyes del reino del norte estaban lejos del camino del Señor, se comportaron e hicieron cosas abominables delante de Jehová, y podemos ver que muchas veces el pueblo de Israel se equivocó. También vemos cómo profetas anunciaron buenas noticias, y allí tenemos una lista. Por ejemplo, después de Abraham está Jacob, después de Jacob Moisés, vemos también el plan que Dios tenía a través de Débora, esta jueza de Israel, David, algunos reyes de Judá, como Dios les perdonó a muchos de ellos maldades que hicieron, y a pesar de eso, algunos que cometieron errores en su camino, el Señor igual resguardó siempre un remanente, siempre resguardó alguien que estuviese en el trono. El Señor procuró cumplir su pacto. También tenemos a Isaías. Isaías es tremendo, lo vamos a seguir hablando más adelante. Jeremías, Esther, Daniel, Jonás, quien anunciaba estas buenas noticias. Él se dedicaba, él decía, arrepiéntanse, le decía a los nínives, a los ninivitas, arrepiéntense y vuélvanse al Señor, y pregonaba ayuno. Y está este plan de buenas noticias, está este plan de hablarle a los demás acerca de Dios y que se vuelvan a Él. Y también está, por ejemplo, Rahab. Rahab era una mujer que no era judía, que no pertenecía al pueblo de Israel, pero aún así Dios la había llamado, y ahí notamos un poco este plan de Dios de salvación a todo el mundo, a toda criatura, y que no importa si era de sangre judía o no, Dios de todas maneras la incluyó en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su fe la hizo justa a los ojos de Dios, y así podemos ir estudiando distintos personajes y ver cómo la historia de redención se entretejía desde un inicio a partir de sus propios testimonios. Entonces ya tenemos dos maneras, vamos a recapitular, dos maneras de poder estudiar el Antiguo Testamento y ver el plan de salvación, ver cómo Dios anunciaba las buenas noticias. Una manera fue retrocedí, fue viendo los grandes eventos en la historia del pueblo de Dios. La segunda es la que acabamos de decir, la historia de la vida de sus personajes, y ahora es la tercera, que es donde podemos ver el punto de vista cronológico, es decir, ir estudiando la Biblia, pero en un orden cronológico, no como el que la encontramos nosotros, porque como la encontramos no está en orden cronológico, pero sí, si nos vamos con cada fecha, exactamente vamos a poder ver que más o menos se resumen en esto que está en pantalla. Primero dice, antes del cautiverio babilónico, Israel era una raza pura. Esto es muy importante porque Israel era un pueblo demasiado soberbio, demasiado nacionalista, demasiado racista. Ellos no permitían que alguien que no fuese de su misma sangre se incluyese o pudiese mezclarse con alguno de ellos, no. Y así se dice, eran una raza pura. Entonces eran muy egocéntricos y demasiado orientados hacia sí mismos. Y por eso, por ejemplo, encontramos que Jonás tenía esta actitud de esperar la destrucción de Nínive, porque él decía, pero es que ¿cómo Dios va a salvar a un pueblo tan malo? ¿Cómo es que Dios va a salvar a estas personas que ni siquiera pertenecen al pueblo de Israel? También existía todo este concepto. ¿Por qué? Porque este nacionalismo que estaba en el pueblo judío
impedía que ellos pudiesen ver el plan redentor de Dios. Entonces Dios tuvo que hacer unos trabajos en el corazón del pueblo de Israel para que entendiesen cuál era el plan del Señor y con qué propósito Dios les había hablado. El pueblo de Israel lo había recibido. Recordamos Génesis 12:3. Serán a partir de ti benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Pero el pueblo de Israel aún así creció con este ego demasiado elevado y totalmente antibíblico. Entonces, siempre estaba el pueblo de Israel entre la idolatría y la adoración a Dios. No se definían. También vemos que los asirios, en el caso del pueblo de Israel, que era un enemigo pero potente para ellos, eran demasiado despiadados, y por eso para el pueblo de Israel le costaba concebir que una población como por ejemplo los sirios sean merecedores de la misericordia de Dios, sean también merecedores del amor de Dios. Y ahí podemos ver uno de los ejemplos de cómo el pueblo de Israel en un inicio se comportaba de esa manera. Luego vino el cautiverio babilónico, y ahí en el cautiverio babilónico vemos a distintos profetas que el Señor levanta. Y estos profetas anunciaban: vuélvanse al Señor, y vuélvanse al Señor una y otra vez. Vemos que ahí levantó el Señor distintos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y todo esto les ayuda al pueblo de Israel a cambiar su visión. ¿Por qué? Porque ellos pasan de ser gobernados por distintos imperios. El imperio babilónico, fueron conquistados después por los medos, fueron conquistados después por los persas. Entonces ellos empezaron a aprender a comportarse como extranjeros. De hecho, Dios siempre tenía ese pensamiento de enseñarle al pueblo de Israel a acordarse cómo ellos habían sido extranjeros en el pueblo de Egipto. Siempre constituyó leyes a favor de los extranjeros, que lo podemos leer en el Pentateuco. O sea, Dios siempre les hablaba y les decía que el plan de Dios era más allá de las fronteras israelitas, pero a ellos les costaba concebir, y por eso concebir esta idea, y por eso Dios tuvo que hacerlos pasar por distintas situaciones para que ellos pudiesen comprender que después de esta traumática crisis que vivieron de cautiverio, los mensajes provenientes de Israel tenían que tener una perspectiva internacional e intercultural. O sea, ese era el trasfondo por el cual les hizo pasar por todo ese proceso. Y este es otro punto de vista, el punto de vista cronológico. Pero ahora vamos a situarnos en el cuarto punto de vista, y dice así: sin embargo, hay evidencia para sugerir que desde Génesis hay una especial atención por las naciones, es decir, por el mundo entero. No sé si ustedes lo habían visto de esta manera, que por el mundo entero Dios tenía deseos de salvar desde el Génesis. Y en el Antiguo Testamento, y lo vamos a abreviar de esta manera, AT, en el Antiguo Testamento nos da las imágenes iniciales de un Dios que busca redimir a un pueblo que refleje su gloria. O sea, desde un inicio, Dios buscaba que el pueblo de Israel refleje su gloria, con sus leyes, con los mandamientos, ¿cierto?, que están allí dentro de las leyes, con los preceptos, con la forma de poder hacer un culto en el templo. Existía este concepto de que ustedes reflejen mi gloria. La historia temprana, dice aquí, del pueblo de Dios está situada dentro del contexto de las naciones. Y ya leímos Génesis 12:3, pero vamos a leer también Génesis capítulo 22, versículo 17. Y dice así: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Existe nuevamente esta idea de bendeciré a tu descendencia, y yo estaré con ustedes, les multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. O sea, Dios deseando la bendición, la multiplicación del pueblo de Israel, pero aún por un pueblo que era más allá de la sangre, era un pueblo que
que iba a ser adoptado por gracia por medio de la fe. Muy significativo, dice aquí, en el desarrollo del plan redentor divino para la humanidad fue este contexto de las naciones. O sea, esto de que Dios se enfocara siempre mirando las naciones, siempre mirando más allá, siempre mirando al pueblo que falta alcanzar, a ti y a mí, siempre desde un inicio, concibiéndonos dentro de su plan redentor, es algo muy significativo que no podemos pasar por alto. Por eso decimos que el ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Nosotros podemos leer los libros históricos y ver el llamado de Dios que tenía una y otra vez de decirle a su pueblo, vuelvan a tener comunión conmigo. ¿Por qué? Porque ellos se iban tras otros dioses y por lo mismo Saúl fue desechado porque no tenía una comunión con Dios, a diferencia de David, que él, si bien pecó, se arrepintió y volvió a tener comunión con Dios. Y Dios le dio una promesa, un pacto eterno, que no iba a faltar alguien que se sentara en su trono, y lo cumplió hasta Jesús. Y así nosotros podemos ir estudiando, poder ir viendo cómo hoy en día sigue este concepto de Dios de tener, de permanecer, de restaurar esa relación de comunión entre el hombre y Dios. Que en el Antiguo Testamento vemos que muchos de los personajes como Saúl fallaron y rompieron eso. Hoy en día nosotros también nos encontraríamos lejos de tener comunión con Dios si no fuese por Cristo que vino a hacer ese puente, ¿cierto? Y así podemos ir explicándolo, que nosotros hablamos de Dios porque Él quiere tener comunión con el ser humano, restaurar la vida del hombre en diversos aspectos donde esté destruida. Vamos a seguir avanzando. Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 28. Génesis 1 del 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Nuevamente, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este pasaje nos muestra esta comunión que Dios quería tener con el hombre desde un principio. Hacerlo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que el hombre tuviese la capacidad de comunicarse con su Creador. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructifíquense y multiplíquense. Y cómo Dios resguardó esto, ¿cierto?, dentro de una relación cerrada como es el matrimonio. Pero con un mensaje eterno. O sea, todas las cosas que nosotros podemos ver hoy en día que el Señor nos dejó es con un mensaje eterno, es con decirnos, yo quiero tener comunión con ustedes, yo quiero relacionarme con ustedes. Por eso Dios podía haber quedado solo, porque Dios es eterno y completo en Él, pero Él quería relacionarse con el hombre, Él quería relacionarse con el ser humano, y por eso nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza, pero nos hizo diferente a todas las otras criaturas de la tierra, porque tenemos esa necesidad de creer en Dios, esa necesidad espiritual, y podemos partir por allí. ¿Se dan cuenta que yo ya estoy evangelizando a través de estos versículos de Génesis? Entonces podemos partir por allí, podemos hablarle a los demás a partir de estos primeros versículos que encontramos en Génesis. Ahora vamos a reafirmar dos ideas muy importantes que necesito que queden en nuestra mente para estos versículos que acabamos de leer. ¿Bien? Entonces, estas son las dos ideas. La primera: fuimos creados para tener comunión con Dios. Eso es lo primero que podemos ver en estos pasajes. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Y lo segundo es que somos responsables de mantener dicha comunión con Dios. O sea, fuimos creados para que podamos relacionarnos con Dios, señoread, fructificados, multiplicados, decía el Señor. Ok, ustedes hagan su vida, señoreen,
trabajen, ¿cierto? La tierra, sojuzgadla, tengan, reproduzcanse, tengan hijos, pero mantener dicha comunión con Dios en todo lo que nosotros hagamos. Lo vemos desde un inicio, estaba en el pensamiento de Dios. Ahora avanzamos. El paradigma que nosotros vamos a utilizar, que es el número 4, que ya lo están avistando, ya lo están viendo ya a partir de lo que hemos estado hablando, es el paradigma intercultural o internacional. Intercultural o internacional. Es el que vamos a estar viendo para estudiar el Antiguo Testamento y ver cómo el mensaje de las buenas noticias estuvo desde un inicio. Eso nos va a ayudar mucho, iglesia, a entender lo que el Señor quería anunciar hasta Jesús y todo el Nuevo Testamento, y también lo que hoy sucede, hoy en día. Entonces aquí quiero hacer un stop antes de entrar a este tema, porque me voy a retroceder un poquito, porque yo les había dejado una tarea, no sé si algunos de ustedes pudieron leerla, eran 9 planas, y ahí hablaba de las estadísticas que tenemos en Chile, de cómo el evangelio, las creencias, incluso ahí salían algunas estadísticas de la religión católica, de la religión evangélica, sin denominaciones, etcétera, cómo estaba actualmente. Y este estudio data ya nos muestra resultados de hace 2 décadas aproximadamente, y señala lo último que se ha podido estudiar en el año 2018, o sea, antes de la pandemia. Imagínense cuáles serán los resultados después de esta. Esperemos que puedan subir y acrecentarse mucho más. Pero en este estudio decía que principalmente vemos que el catolicismo ha disminuido y el pueblo evangélico ha aumentado, pero ha aumentado en 4 puntos porcentuales aproximadamente. Y luego vemos que en este contexto de aumento también hay una gran parte de los chilenos que esto sí aumentó, que son los que no se llaman o no se reconocen o identifican con alguna denominación. Y estos son los que más han crecido actualmente. Ellos crecieron en un 24%, o sea, eso es demasiado. ¿Y por qué crecieron? Ahí un poco el estudio nos explicaba por qué crecieron tanto, y una de las hipótesis que daban fueron 2 en realidad, y una de ellas decía que no se entiende muy bien que esta parte de la población, a pesar de que se identifique con decirse que no pertenecen a ninguna denominación, aún así ellos dicen que eso no quita que ellos no crean en Dios, eso no quita que ellos no crean en milagros, eso no quita que ellos se sientan personas espirituales, eso no quita que ellos recen u oren todos los días. Entonces son una parte que, si bien no se identifican con una denominación en específico, sí siguen practicando áreas de la espiritualidad. También dentro del mismo 24% de personas que dicen no tener denominación, muchos de ellos dicen que no les gusta identificarse religiosamente con alguna iglesia, no les gusta asistir, no han dejado de asistir, han tenido malas experiencias, son aquellos que se ven como en rechazo de una organización religiosa. Y estos términos son bien significativos para nosotros porque son los que tenemos alrededor. Yo no sé si ustedes han escuchado gente que les hable de esa manera, les dice, sí, yo oro en mi casa, yo hago esto, yo escucho la radio. Yo tengo también compañeras, si nos vamos como a nuevas generaciones, que dicen lo mismo. Yo no me identifico mucho con una iglesia, pero sí leo la Biblia todos los días, y existe como esta lejanía, como no, hasta ahí nomás. Entonces nos hace ver en qué campo estamos trabajando, qué áreas ha estado cambiando en Chile, la modernidad. Por ejemplo, en el estudio daban el siguiente ejemplo, que los padres tenían distinta religión. Los padres tenían distintas creencias, entonces el hijo, que era una nueva generación que más o menos del año 78, 1978 en adelante,
esos hijos que nacían con más cercanía a la tecnología, dice que muy pocos de ellos tienen después una creencia espiritual, una creencia religiosa, muy pocos. ¿Por qué? Por esta disidencia, por esta división de pensamientos que hay entre el padre y la madre. Y así el estudio nos daba algunas explicaciones para comprender el fenómeno que está ocurriendo acá en Chile, justo al lado nuestro, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros quizás de trabajo, de estudio. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Cómo podemos llegar a esas personas? ¿Cómo podemos nosotros hablarles de la palabra del Señor? Sabemos que el Señor es el que convence y el que les va a hacer entender, les va a abrir el entendimiento, pero nosotros somos aquellos que no podemos permanecer indiferentes, ¿cierto? Tenemos que hacer algo. Y algo que yo quiero que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, iglesia, es que cuando nosotros vemos esa necesidad espiritual en las personas que hoy en día están heridas, que hoy en día necesitan que ese buen pastor agarre esa ovejita y la vuelva a traer al redil, ¿cierto? Para ello, nosotros necesitamos mirar las cosas con ojos espirituales. Los ojos naturales, mis ojos naturales que cada día yo puedo utilizar, van a ver las cosas con mucho obstáculo, van a ver las cosas y le va a dar miedo, van a ver las cosas y le va a dar vergüenza. Ay, ¿cómo voy a hacer esto? Yo seré capaz, me saldrá bien, no, yo no sirvo para eso. Y tenemos ciertos conceptos acerca de nosotros mismos que impiden que Dios nos use, y Dios dice que nosotros somos simplemente tesoro, el tesoro que está dentro es Cristo, pero nosotros somos esos vasos de barro, y el tesoro que está dentro es el que hace que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios nos quiere usar, y nos quiere usar con poder, con excelencia, pero tenemos que comprender que es el tesoro que brille y no el barro. Pero cuando nosotros nos dejamos limitar, nos dejamos cegar por nuestras limitaciones, nos dejamos cegar por nuestras bajas capacidades que tenemos, que todos tenemos en realidad, lamentablemente estamos situando más nuestros ojos en cosas naturales como es el barro. Pero cuando nosotros colocamos nuestra mirada en Jesús y deseamos ver las cosas como Él las ve, como Él miraba a las ovejas que no tienen pastor, desamparadas y abatidas, Él sentía compasión, y la compasión que habla allí en ese texto es una compasión que te lleva a la acción. No es una compasión que te dice como, oh, pobrecito, qué pena, chuta, qué triste, bueno, yo oro nomás. No, es más allá. Sí, yo voy a orar y voy a orar en todo tiempo por esa persona, pero yo voy a accionar. Jesús no solo se quedaba orando, Él oraba, pero a solas con el Padre, y el resto del día lo pasaba rodeado de gente. Él sabía que relacionarse, Él sabía que tener olor a oveja era lo que le hacía ser pastor. Y Jesús nos llama a nosotros también a ser esas personas que sigan su ejemplo. Un buen pastor da su vida por las ovejas. Miraba a las ovejas como ovejas que no tienen pastor. Es necesario, iglesia, y yo con estas palabras quiero animarles a que sigan haciendo esos devocionales semanales, animándonos, sigamos poniendo por obra la palabra del Señor y nos abramos a este 2021, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Con este discipulado el Señor nos quiere llevar a más y no podemos hacer lo mismo que el año pasado. Que Dios nos dé visión de llegar a las naciones, porque Él ha derramado promesas sobre la Iglesia Refugio Celestial. Tú y yo somos parte de eso, y aquí sobre todo en este plan, en esto que estamos viendo del Antiguo Testamento, vemos que nadie sobra, que nadie está por casualidad, y lo mismo ocurre con nosotros. Nadie está por casualidad, nadie sobra, nadie podría decir no lo necesitamos, no, al contrario, nos necesitamos entre todos, todos somos sumamente importantes para la misión que Dios ha puesto. Y por eso quiero que miremos el Antiguo Testamento con este versículo, que nos memoricemos, Juan 17:3, alguno de ustedes quizás ya lo conoce, Juan 17:3, este va a ser el versículo que vamos a memorizar hoy.
Y luego les voy a decir la tarea de la otra semana, la digo al medio y luego vamos a seguir con el discipulado. Juan 17:3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este mismo versículo resalta de todos los versículos personalmente para mí, porque es aquel que recorre desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta la última palabra, la última letra del Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Nos muestra que el plan de Dios, la vida eterna, es que lo conozcan a Él y a Jesús a quien Él ha enviado. Y por eso, cuando nosotros nos acercamos a una persona, ya con este versículo podríamos evangelizarle y hablarle de qué es la vida eterna. Muchos tienen pensamientos de la vida eterna post-muerte, o algunos dicen, no, es que para qué voy a pensar en lo que va a ocurrir después de la muerte, y uno le puede empezar a hablar de qué es la vida eterna realmente. Y allí tienen un versículo que tú y yo vamos a memorizar, espero al final recordarlo para volver a recalcarlo y que podamos irnos después de este discipulado con ese versículo en nuestra mente, que ya podamos utilizarlo en cualquier momento para hablar de estas buenas noticias. Amén, así que vamos a seguir el paradigma intercultural o internacional. Leamos acá, dice, si bien no es posible encontrar una gran comisión como la que encontramos en el Nuevo Testamento, totalmente desarrollada, ¿cierto? Una gran comisión totalmente desarrollada en el Antiguo Testamento, como la que leemos en Mateo 28, 19 al 20, se puede encontrar un propósito claramente establecido acerca de la intención y el deseo de Dios, los cuales son dados a su pueblo Israel. ¿Cuál es la intención y el deseo de Dios? Alcanzar a las naciones, alcanzar a los demás. Y estuvimos recorriendo eso en esto que hemos estado hablando. Entonces, Dios quiere que su pueblo, el pueblo de Israel, sea una luz para las naciones. Ese era el propósito de Dios, una acción intencionada de Dios, que su nombre llegue a ser conocido a todas las naciones. Por eso me encantaba que cuando estaba Rahab, ¿cierto? Todo el pueblo de Jericó, todos los que estaban allí, sabían de Jehová, sabían de este Dios que había hecho que el mar rojo se había abierto, que había hecho que el pueblo de Israel venciera a todos sus enemigos. Todos tenían miedo y pavor porque el pueblo de Israel tenía un Dios que era guerrillero, que era un Dios que no perdía ninguna batalla. Entonces el pueblo de Israel hacía famoso el nombre de Dios. ¿Y no creen que nosotros también hacemos lo mismo? ¿No creen que nosotros también fuimos llamados a hacer lo mismo? Claro que sí, ¿cierto? Entonces Dios quiere ser conocido por todas las naciones, su palabra, que su palabra sea conocida y que el pueblo conozca, que las naciones del mundo conozcan esta realidad. Dentro de los extranjeros que llegaban al pueblo de Israel, el Señor siempre les hablaba y les mostraba que tenían que incluirlos. Entonces, que estén esas ideas en nuestra mente, iglesia, que como Dios tenía este plan. Avanzamos. Si bien en el Antiguo Testamento no vemos a Israel organizándose de dos en dos, tal como enviaba Jesús a sus discípulos, saliendo y haciendo discípulos a todas las naciones, sí encontraremos en el Antiguo Testamento una manifestación definitiva de inclusión, de integración internacional de Israel como agente proclamador de Dios. Allí vemos como la gran comisión sí venía en el pueblo de Israel, sí estaba en el pueblo de Israel, en el Pentateuco. Vemos como Dios estaba llamándolos a bendecir aún a los extranjeros para que también sean pueblo de Dios, hijos de Dios. Y por ejemplo tenemos la historia de Naamán. Y Naamán era una persona que ustedes saben no era del pueblo de Israel. Naamán, al contrario, él vino a Eliseo y buscó su sanidad, pero lo increíble es que buscó su sanidad en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios de Israel, del verdadero Dios.
Entonces, esta noción de alguien extranjero acercándose a Dios está dentro del corazón del Señor desde un inicio. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido súper breve, no nos vamos a tardar mucho porque la idea, ahora les voy a decir la tarea, había dicho que le iba a decir tarea y se me estaba olvidando. La tarea es poder ir leyendo la Biblia en estos pasajes del Antiguo Testamento e ir mirándolos con ese foco, ponerse esos lentes de cómo Dios deseaba una y otra vez hacer que este pueblo de Israel sea de bendición, de luz a las naciones. Entonces, vamos a corroborarlo usando 4 divisiones en el Antiguo Testamento. Esta es una manera de poder entender cómo el plan de Dios intercultural internacional se desarrolló en el Pentateuco, con la ley, en los libros históricos, en los libros poéticos y en los proféticos. El propósito de esto es analizar las principales secciones, estas 4, del Antiguo Testamento y extraer enseñanzas sobre la evangelización mundial a partir de casos seleccionados de diferentes pasajes que se encuentran y ahora vamos a ver dónde se encuentran estos pasajes. Entonces, algunos ejemplos. En el llamado que tenía Dios a Abraham, podemos ver cómo Él se manifestó a él, lo llamó, lo tomó y le dijo, bien, aquí está Canaán, esta tierra prometida para ti. Lo llamó a ser de bendición para las naciones y a partir de todo esto vino Cristo. Ahora, ¿qué pasa en Éxodo 19 del 5 al 6? Vamos a leer juntos Éxodo 19 del 5 al 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces pongamos detalle en lo que acabamos de leer. Dios está llamando a este pueblo para que sean su especial tesoro, para que sean un reino de sacerdotes y gente santa. Esas 2 cualidades, sacerdotes, gente santa. Sacerdotes, gente santa. Repitámosla, ¿en qué pasaje del Nuevo Testamento se nos hace similar? Sacerdotes y gente santa. Mientras que vamos analizándolo y pensándolo desde esa manera, vayamos reflexionando sobre este pasaje. Dios entrega ley e instrucciones para el tabernáculo aquí, en el monte de Sinaí, donde está Éxodo 19, donde estamos situados. Los pasajes que acabamos de leer y los que están en este capítulo nos hablan, están en este contexto en el que Dios entrega instrucciones al pueblo de Israel, entrega su ley. Y en el monte de Sinaí, que es donde estaban situados los israelitas, Israel también salió de Egipto, ¿cierto? Salió del Mar Rojo y ahí el Señor le hace 2 declaraciones en este monte. Le dice, ustedes son mi especial tesoro y son un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, Dios los escoge para que sean un pueblo de Dios, pero que sean un pueblo santo, un pueblo exclusivo para Dios. Está esta idea. Pero también los llama a tener un servicio que incluya el sacerdocio, que incluya toda esta estirpe que iba a salir de los levitas, toda su descendencia. ¿Por qué? Porque los levitas tenían esta labor de enseñar la ley del Señor, de enseñar de la palabra de Dios. Y que los demás puedan ver que este pueblo no hacía las cosas que los otros pueblos hacían, que los otros pueblos extranjeros hacían, y por eso les da la ley y por eso les da la responsabilidad de ser un pueblo santo, un pueblo que dedique un servicio exclusivo para Dios y que no debían ser llamados a otra cosa que a servir a Dios. Pero también los llama a ser testigos a las demás naciones. ¿Y cuál es el pasaje que yo quiero que estén reflexionando en este momento? Lo encontramos en Primera de Pedro, ¿cierto? Que dice, mas vosotros sois mi linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sé que varios de ustedes estuvieron diciéndolo conmigo al mismo tiempo. Está entonces esta idea de separar un pueblo para la evangelización mundial, al igual como tú y yo. Pero miren, ¿desde dónde? Desde el Éxodo. Desde el Éxodo esta idea de gente santa, desde el Éxodo esta idea de sacerdotes que enseñan la palabra de Dios, que atraigan la presencia de Dios, como tú y yo también tenemos esa responsabilidad. Bien, ahora vamos a estos cuatro divisiones del Antiguo Testamento. No nos vamos a detener mucho, tenemos la ley, podemos leer el llamado de Abraham, leímos algunos versículos de Génesis 12, pero ustedes pueden seguir leyendo. La idea es que puedan tomar nota de estos pasajes, lo estoy esperando, estoy imaginándome ahí ustedes escribiendo rápidamente. ¿Para qué? Para que los leamos y veamos la visión evangelizadora de Dios en Génesis 12 y también este pasaje que un poco leímos en Éxodo 19, que trata sobre el llamado de Israel. Muy bien, Génesis 12 y Éxodo 19. Luego tenemos los libros históricos, ¿cierto? En Primera de Reyes 8 del 12 al 66 encontramos la oración de Salomón en la dedicación del templo. ¿Y por qué destaco esto dentro de los libros históricos? Porque es tremenda la oración de Salomón que él eleva al Señor, que él consagra al Señor y ese pacto que tiene con Israel, que ellos serían un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo. Y aunque ellos no cumplieron, ¿cierto? El pueblo de Israel no cumplió con todo lo que el Señor les había enseñado, les había dicho que tenían que hacer en el monte Sinaí. Dios es un Dios de pactos y Dios cumple su palabra y siempre está interesado en el bien de su pueblo. Y por eso Él permaneció fiel y permaneció firme hasta cumplir esa promesa. Pero aún, por ejemplo, vemos hablando de Salomón, la reina de Sabá, que también era extranjera, pero vino a ser testigo de la sabiduría, de la bendición que tenía Salomón. Y vemos que si ustedes siguen estudiando aquí Primera de Reyes, ojalá lo anoten también para que lo podamos leer, allí habla de oirán de tu gran nombre. Utiliza esas palabras en alguno de los versículos. Oirán de tu gran nombre y habla de que oigan el testimonio de Dios. ¿Y cómo lo van a escuchar si no es a partir de lo que nosotros les anunciamos? ¿Cómo no lo van a escuchar si es a partir de nuestra propia vida? ¿Cómo no lo van a ver si no es de esa manera? Otro pasaje dice, ellos vendrán a adorar por lo que ellos han oído, han visto por lo que ellos han oído y han visto, como la reina de Saba. Otro pasaje entonces nos muestra que la reina de Saba llegó aquí a conocer a la grandeza del Dios de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios levantó a Salomón y lo puso para que los demás también sean atraídos y a un pueblo extranjero como la reina de Saba puedan conocer acerca de este Dios poderoso. También tenemos en los libros poéticos el Salmo 67 y este es un salmo misionero, así le dicen. A ver si lo pueden leer. Las tareas entonces son todos estos pasajes que estamos aquí anotando para que los podamos leer para la próxima semana. Salmo 67 son 7 versículos y allí está esta noción de las naciones, para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones, tu salvación, dice el versículo 2. Y los israelitas cantaban en sus fiestas este salmo y hacían este llamado a las naciones a unirse al pueblo de Israel, a alabar al único Dios verdadero y eso significa que Israel debía dar a conocer a este Dios que los guardaba, que los proveía, que los sanaba, que los ayudaba y tenía el Señor en su corazón todos los pueblos de la tierra, en su plan de redentor. Y también tenemos los profetas. Y dentro de los profetas tenemos mucho que contar, ¿cierto? Partiendo por Isaías, que
que yo escuchaba y en esta clase que el pastor nos daba, y era que Isaías se considera hasta el quinto evangelio, porque habla tanto acerca de Jesús, ¿cierto? Es el que más habla en sus profecías mesiánicas acerca de este Cristo, y podemos leer los cantos del siervo, que son básicamente 4 cantos que se encuentran en el libro de Isaías y que nos muestran este plan redentor anunciado muchísimos años antes. También el libro de Jonás, hablamos un poco de él, de Daniel, ¿cierto? Que fue llevado jovencito a los babilonios y allí estaba cautivo por Nabucodonosor, pero que él se separó para el Señor, él se consagró y los demás fueron testigos del verdadero y único Dios que tenía Daniel. Entonces estaba esta intención de Dios de que toda la humanidad sea conocedora de este Dios único y verdadero. Entonces son libros proféticos que podemos llegar a leerlos y ver el plan redentor. Pero termino mostrándoles esta gráfica que no es de mi autoría, pero nos muestra muy bien este plan que tenía Dios con Israel. Primero aquí está en el centro Israel, en este triángulo, y este es el pueblo de Israel, ¿sí? Aquí tenemos el sacerdocio levítico, que lo podemos leer en Éxodo 28 y 29, y algo les mencionaba del sacerdocio levítico, que trata de Aarón y sus hijos, y toda su descendencia debían dedicarse a Dios, a servirle, a hablar sobre la ley. Pero también tenemos el sacerdocio nacional, es decir, el llamado de Dios al pueblo de Israel a ser un reino de sacerdotes que se dediquen a Dios en la forma en la que Dios lo estipuló, ¿cierto? En la ley, y con un fin, las naciones, con ese fin de llegar a las naciones. Entonces aquí vemos una acción centrífuga, así se llama. Como la lavadora, centrífuga. ¿Por qué? Porque va hacia afuera. Todo el tiempo las flechitas apuntan hacia afuera, porque todo lo que el Señor le habla y les entrega al pueblo de Israel es con el fin de que ellos salieran, anunciaran, hablaran de Dios, mostraran quién es Dios, el único Dios verdadero. Y por eso ellos fueron escogidos a ser el reino de Dios, pero para que Dios se manifieste en medio de ellos. Y esta acción centrífuga nos hace un poco visualizar cuál era la idea de Dios con estos pasajes que vemos aquí y la idea original que estuvo desde un principio para el pueblo de Israel. Termino mostrándoles esta última lámina que dice: si los sacerdotes de Israel estaban para representar a las 12 tribus y sus familias ante Dios y ministrarle las cosas de Dios, entonces la nación entera fue comisionada en Éxodo 19, que lo leímos del monte Sinaí, para ser mediadora para todas las familias de las naciones. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo acá? Que si los sacerdotes de Israel, que eran representados por estas 12 tribus, ¿cierto? De estas 12 tribus de Israel, pero también por todo el pueblo de Israel, por todo este sacerdocio nacional, y ellos fueron separados y llamados para eso. Entonces, nosotros podemos ver que según la promesa que Dios les entregó en Éxodo 19, ellos iban a ser simplemente mediadores para llegar a todas las familias de las naciones, o sea, toda la tierra. La problemática no solo era la accesibilidad a Dios para su propia salvación, sino también el rendir cuentas a Dios por la salvación de los gentiles. Ellos tenían una doble responsabilidad. No solamente ellos mismos mantenerse en los caminos del Señor, sino que también llegar a través de su testimonio, de cómo ellos se consagraban al Señor, a hacer luz a las otras naciones. Entonces vemos aquí que si bien Dios los llama, los comisiona de esa manera, ellos fracasan. A pesar de todo, el pueblo de Israel fracasa, no logra este plan que Dios había llamado a hacer luz a todas las naciones. Entonces ahí es cuando Dios comisiona a quién más y a quién menos que a la iglesia de Jesucristo, para llevar este evangelio a todas las naciones, para cumplir con el mismo mensaje y con la misma comisión que le había entregado el pueblo de Israel y que ellos lamentablemente no habían podido cumplir, pero que el Señor vuelve a traer ese llamado a la iglesia de Jesucristo.
Ahora, es triste, si bien es muy triste leer el fracaso que tuvo el pueblo de Israel una y otra vez con los reyes, cómo se iban tras dioses ajenos, con el templo, que lo reconstruyeron, que lo volvieron a derribar, que lo reconstruían de nuevo, y así como arreglaron las puertas en Nehemías, ¿cierto? Sí podemos leer Esdras, que eran contemporáneos de su época, y podemos entonces observar como varias veces el pueblo de Israel fracasó en este plan, pero tú y yo fuimos comisionados. Amén. Vamos a orar para terminar. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Vamos a orar entonces al Señor y vamos a pulir luego detalles con ese versículo para memorizarlo bien. Padre, en esta hora agradecemos, Señor, que tú nos hayas podido hablar a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos enseñas y nos abres nuestro entendimiento para comprender más acerca de tu plan redentor para nuestras vidas. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, porque podemos irnos con varias tareas de ver nuevamente esta clase que voy a enviar por WhatsApp a los hermanos y que allí puedan repasar esos versículos y esos capítulos que nos hablan sobre ese plan redentor que tú tienes para todas las naciones. Y Señor, ayúdanos a ver cómo tú, ese propósito de salvación recorre el Génesis hasta el Apocalipsis. Y danos esa facilidad de poder verlo, Señor. Revélanos cómo tú amas, Señor, a las personas y cómo siempre estuvo en tu corazón el salvar a la humanidad. Aún en esos pasajes más difíciles que nos cuesta leer, que nos cuesta pasar allí la vista y decir, wow, ¿cómo pasó esto? Pero podamos ver tu intención detrás de todas esas cosas, Señor, porque es hermoso poder ver el Antiguo Testamento a la luz de un Dios intercultural, de un Dios que llega a las personas y no importando dónde estén. Padre, y te pedimos que por favor seas tú ayudándonos a poder poner manos a la obra, Señor, a dejar que nosotros sigamos siendo esos vasos de barro y tú ese tesoro para que brilles y que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Llévanos, Señor, a alcanzar esas personas que tú amas, que no importa la raza, la etnia, la nación, la lengua, la cultura. Tú los amas, Señor, y gracias te damos por los hermanos que son extranjeros y son parte de nuestra iglesia, de nuestra congregación, porque con sus vidas, Señor, bendicen también nuestras vidas y también tú tienes planes tremendos. Sabemos que muchos de la iglesia van a salir a otras naciones, a otros lugares. Tú los vas a llamar a los jóvenes, Señor, a distintos lugares donde quizás nosotros no vamos a llegar, pero creemos, Señor, que a cada uno de nosotros es importante dentro del plan de salvación, dentro del plan redentor. Ninguno sobra, Señor, sino que todos somos necesarios y por eso, Señor, te damos a ti la gloria y la honra porque tú nos elegiste y nos llamaste a cumplir esa gran comisión. Te damos a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya hemos finalizado este segundo discipulado, iglesia, agradeciendo como siempre la paciencia de cada uno de ustedes. Ya como anunciaba en la oración, les voy a enviar la clase para que puedan verla y tomar nota de aquellos pasajes bíblicos para leerlos. Y la otra semana vamos a continuar estudiando del Antiguo Testamento. La idea es que ustedes puedan nutrirse de esto. Ustedes vieron, es algo súper general, no entramos en detalles porque en el Antiguo Testamento bastante tenemos para poder abarcar, pero la idea es que ustedes puedan tener todos estos recursos y cuando tengan que hacer estos devocionales semanales o cuando les toque a alguno de nosotros hablarle a los demás del Señor, podamos utilizar todas estas herramientas que estamos aprendiendo cada jueves. Amén. La idea es poner en acción esto. De esa forma se completa el aprendizaje. Muy bien, amados hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y que podamos vernos en alguna otra oportunidad. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén.